El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Brenda Luciel Méndez Romero, estudiante de la maestría en Economía Aplicada. Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Excelente. Y pues, hoy vamos a conversar con Brenda sobre su tema de investigación en la maestría. Pero pues antes, como para quienes nos escuchan, que conozcan un poco más de Brenda, pues igual para ir abriendo conversación, Brenda, entrar un poco en calor, pues ¿qué nos podrías, compartir de ti? ¿Qué estudiaste en la universidad? Pues ¿cómo fue que decidiste entrar en la maestría de Economía Aplicada? Ahora sí que lo que nos quieras contar. Sí, bueno, yo soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Y bueno, mi transición como para decidir entrar a la maestría, pues yo tuve la oportunidad de realizar diferentes actividades durante mi estancia en la universidad. Dentro de esas actividades tuve la oportunidad de trabajar como hacer ayudantías docentes y ayudantías de la investigación. Pues esto me brindó, ¿no?, una forma de ver cómo trabajan los investigadores y a mí me interesó bastante. Entonces busqué la forma como de adentrarme más a este mundo. Pues participé en un verano de la investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y en ese verano de investigación, las tareas que estuve realizando, pues me brindaron las herramientas necesarias para poder hacer una tesis y tomé la decisión de titularme por tesis en la licenciatura y pues también buscar como una forma de ingresar a un posgrado. Y bueno, lo que fue mi tesis de licenciatura, que es también parecido a la tesis que estoy abordando ahora en día, eh, me sirvió como el protocolo de investigación para ingresar a la maestría. Y bueno, ¿por qué la MEA, no? O la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Yo estuve revisando pues bastantes programas tanto en México como en el exterior y bueno, el programa del COLEF me pareció bastante bueno, ya que brinda la oportunidad de formarte como investigador y pues también tiene diferentes especialidades, algo que no, bueno, dentro de los programas que yo estuve investigando no era muy común. Y mis intereses estaban principalmente inclinados hacia la economía regional. Y bueno, aquí pues se tiene esa especialidad y sentí que era una buena oportunidad pues para hacer una maestría en un programa que además tiene reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Sí, oye, qué interesante me sorprendió un poco que hayas decidido titularte por tesis. Creo que en una muy corta temporada que estuve en UABC y de aquella generación, de hecho no creo que nadie lo hizo de esa forma, pero no, pues me imagino que ahorita quizás varios de los como problemas, bueno, no problemáticas, como retos que se enfrentan estudiantes en el COLEF, que se titulan por otras vías, pues las traer más manejadas, Brenda. Y pues ya entrando un poco más a este tema, pues me compartiste de la coordinación me compartieron el título de tu investigación, Capital Humano y Convergencia Económica en la Frontera México-Estados Unidos, un análisis post-crisis del 2010-2019. Es quizás un tema, al menos por mirar que muy poco recuerdo. Yo creo que muchos quizás de nuestra generación, bueno, al menos de la mía, cercanos a los 30, pues recordamos que sucedió en la adolescencia, pero apenas nos estamos dando cuenta de lo que en verdad sucedió y de la gravedad de aquel fenómeno de ese periodo en crisis. Pero, pues antes de comenzar a andar un poco más en eso, Brenda, quizás para ir aclarando conceptos, ¿cómo defines
capital humano, ¿qué es el capital humano? ¿Desde qué forma lo abordas en tu investigación? Bueno, cabe mencionar que, bueno, sí pareciera dentro de la economía el término de capital humano pues algo relativamente nuevo, porque este fue introducido dentro de los modelos de crecimiento económico a partir como de la década de 1980-1990 aproximadamente. Sin embargo, este había sido abordado ya desde desde los economistas clásicos, perdón, como Adam Smith y Marx. Sin embargo, pues no se usó el concepto tal cual, sino lo llamaban fuerza de trabajo, eh, eh, la especialización de la mano de obra y pues de diferentes formas, no el capital humano como tal. Más adelante, antes de la introducción de este concepto dentro de los modelos de crecimiento económico, fue retomado por los economistas como Becker y Mincer, donde ellos establecían que la fuerza laboral podía ser una forma de capital, pues no como el capital físico, ¿no? Como las herramientas y todo esto, ¿no? Pero pues sí, de alguna forma el capital brinda, bueno, los seres humanos brindan la forma de acceder a ingresos y beneficios. Y este se introduce dentro de los modelos de crecimiento económico por Lucas alrededor de 1988, dentro de una de sus grandes obras, ¿no? Y pues se han dado muchas definiciones de capital humano, ¿no? Y pues cada uno creo que podemos, cuando se habla de capital humano se nos vienen diferentes formas, o pues sí, diferentes formas que se pudiera ver. Pero bueno, desde esta visión, ¿no?, del crecimiento económico endógeno, yo rescato al capital humano como el conjunto de habilidades y destrezas que poseen los seres humanos con la finalidad de aumentar la productividad, principalmente porque pues los seres humanos son los únicos capaces de generar conocimiento y pues ello se relaciona también con la innovación y la innovación pues puede ser vista de diferentes formas, ¿no? Tecnológica, ideológica y pues de procesos. Y bueno, esto vuelve que los procesos cada vez sean más sencillos y en el conjunto económico aumenten la productividad, ya sea local, regional o nacional, según sea el caso. Y bueno, esto sería uno de los detonantes que llevarían a que el crecimiento económico se lograra. Y bueno, se ha considerado a lo largo de la historia que el crecimiento económico es una condición necesaria, más no suficiente para el desarrollo económico, tanto de las localidades como de las regiones y de los países. Y bueno, dentro de todo lo que dije, ¿no? Entonces, ¿cómo yo definiría el concepto de capital humano? Pues creo que al igual que la mayoría de los teóricos económicos, yo lo veo como las habilidades intrínsecas dentro de los humanos que tenemos la capacidad de pensar, ¿no? Y pues nuestras destrezas nos brindan la oportunidad de pues maximizar, ¿no?, los beneficios, ya sea de las economías o de las empresas. Sí, digo, creo que el término, al menos, o sea, bien como lo comentabas, o sea, no es un término nuevo, quizás entre comillas, pero que al menos en quizás la última década, como cobró mucha relevancia, sí. Hasta que inclusive, bueno, al menos a mí me parece, no sé, digo que en redes sociales y en internet también está circulando, y precisamente te planteo esta pregunta por el hecho de que a lo mejor gente lo utiliza así de, ay, capital humano, muy a la ligera, cuando pues no, hasta ahorita con lo que me acabas de compartir, me cambia un poco fue lo que yo tenía como entendido que era, Brenda. Y quisiera llevar como la conversación, pues retomando otro aspecto de tu investigación. Quizás para efectos prácticos la dividiría en dos partes. Digo, tu investigación aborda, como analiza la poscrisis, ¿no?, el periodo 2010-2019, pero pues antes, digo, a lo mejor para quienes nos escuchan, que pudieran como entender, no sé si nos pudieras contar, pues brevemente, o sea, cuál fue la crisis, o sea, cuál fue como el detonante, o sea, lo que nos llevó a
Ay, dime que no tenía el micrófono apagado. Sí, creo que sí, Bueno, ¿verdad? ¿Qué fue el último que me... Es que estaba hablando y eh, ahorita me acabo de dar cuenta. Perdón. Carlos, no lo tenías apagado, te estaba escuchando perfectamente bien. Ah, sí. Ah, ok. Te quedaste en crisis. Ah, sí. me quedé. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues de ahí yo voy a retomar, Brenda, por favor. Perdón, Ok. disculpe. Bueno, sí, no te preocupes, también no me pasó. Bueno, pues sí, ¿no? Pues parto, ¿no? Del supuesto de los efectos que tuvo la gran crisis, ¿no? La crisis financiera de 2008, que ha sido una de las grandes crisis históricas a nivel mundial, ¿no? Esta inicia en una de las grandes potencias internacionales, en este caso en Estados Unidos, y en su sistema financiero, principalmente, pues, sí, en el financiero, pues, por las hipotecas, ¿no? Y todo eso. Y pues derivado del sistema de interdependencia internacional, o mejor conocido como globalización, este logró trasladarse tanto a economías desarrolladas como en vías de desarrollo. Sin embargo, los mecanismos de transmisión son diferentes. Fueron algunos por el sistema financiero, como en países europeos o las grandes potencias, y a otras economías pues fue por los efectos que tuvo en otras economías, y pues así fue un efecto dominó, se podría decir. Entonces, bueno, también sabemos, ¿no?, que México es fuertemente dependiente de lo que sucede en la economía estadounidense, y en el caso de México el mecanismo de transmisión fue por la economía real, es decir, por el comercio que se tenía con Estados Unidos, o se tiene, mejor dicho. Y bueno, los efectos de la crisis fueron diferentes, pues, según el país, ¿no? Y las conexiones que se tenían con Estados Unidos o con las economías que se vieron afectadas por las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y bueno, esta crisis venía gestándose desde mediados de 2007. Sin embargo, sus mayores efectos fueron entre el 2008 y el 2009. En el 2010 es en donde comienza la recuperación, en el caso de Estados Unidos, ¿no?, y México. Bueno, también cabe mencionar que aunque esta crisis afectó al país en general, a México, la región que se vio mayormente afectada fue la frontera norte de México, porque es la que tiene mayores vínculos con la economía estadounidense, y bueno, básicamente su sector de especialización se encuentra en el sector manufacturero y pues en la manufactura de exportación, cuya principal origen, ¿no?, de la inversión es de Estados Unidos. Pues sabemos, ¿no?, que la crisis tuvo grandes efectos sobre Estados Unidos, y por la vinculación tanto económica como política y social, pues se trasladó a la economía mexicana con mayores afectaciones en la frontera norte de México. Y bueno, hablando como la región transfronteriza, ¿no?, como se titula mi tesis, que toma en cuenta la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos, pues realmente sí tuvo grandes afectaciones económicas sobre estas durante la crisis de 2008, ¿no? Pero bueno, en la economía, ¿no?, hay como periodos que se consideran aleatorios por shocks externos, ¿no?, en este caso la crisis, y yo me enfoco a analizar en el periodo post-crisis, ¿no?, en donde pues se tenga una mayor estabilidad económica que permita conocer los fenómenos de una mejor manera, ¿no? En este caso, pues también abarca hasta el 2019, porque pues en el 2020 empieza pues nuevo fenómeno, ¿no?, que es la pandemia de COVID-19, que también pues tuvo grandes repercusiones económicas. Entonces, pues yo parto, ¿no?, desde este periodo caracterizado por ser de recuperación, principalmente en el año 2010, ¿no? Y pues se mantuvo más o menos una estabilidad económica a lo largo de todo este periodo. Sin embargo, pues también de forma general en México pues sí se tuvieron algunos derivados, ¿no?, de fenómenos internos
que sí hubo, pues, se podría decir que no fue tan estable, sin embargo, a comparación de, pues, el periodo, ¿no?, de 2008-2009, donde se tuvieron las grandes repercusiones, pues no es tan grave. Y pues se considera en general que es un periodo de estabilización económica. Sí, de hecho, digo, precisamente ahorita que acabas de comentar, digo, todavía pues sí, me nutre más porque hace relativamente poco vi esta, que la saca, perdón que lo saque a colación, pero la película creo que se llama The Big Shot, o La Gran Apuesta, creo que habla precisamente sobre durante el 2000, la crisis inmobiliaria, la burbuja económica, y no sé, o sea, al menos como que no hemos podido tener tan claro las personas jóvenes quizás lo que nuestros los padres, hermanos mayores o abuelos y toda la frontera norte lo que representó ese momento. Digo, ahorita muy pues vagamente que lo relacionaste con lo de el periodo de la pandemia en 2020. Hace poco hablaba con un amigo y me dijo, ¿sabes que nos descansaron un mes sin goce de sueldo en la maquiladora en la que estoy pues que se cerró todo? Y fue bueno, no sé, por eso me gusta mucho conversar con pues con estudiantes de la MEA, porque sí nos ofrece como otra perspectiva muy, muy interesante de las cuestiones. Y llevándolo por esa parte, o sea, quizás por un lado como más, pues, no sé, teórico, académico, el tema a mí completamente inexperto, o sea, suena demasiado, o sea, amplio, o sea, tanto por el periodo de tiempo, pues la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, capital humano, o sea, como que todo lo que se conecta, digo, wow, o sea, sí tiene que haber mucho trabajo, mucho ejercicio, mucha dedicación. Y no sé si me podías como compartir, pues, cuáles fueron las hipótesis, pues, de las cuales partes para llevar a cabo, pues, esta investigación, o sea, ¿dónde lo delimitas? ¿Qué es lo que cortas? Y, pues, no sé si me podrías compartir, digo, entiendo que sigas trabajando en ella, pero como hasta dónde has llegado a este momento, en qué fase se encuentra tu tesis. Sí, realmente sí es algo complejo, ¿no? Pero pues para los que no son expertos en el tema, bueno, yo tampoco me considero un experto en el tema, ¿verdad? Estoy trabajando todavía en mi formación como estudiante, ¿no? Y pues las hipótesis de las cuales, bueno, primeramente contextualizando, ¿no? ¿Por qué este periodo, no? Realmente a mí me interesaba conocer cuáles habían sido los efectos, o bueno, cuál ha sido el proceso que se ha seguido después de esta gran crisis. En la teoría macroeconómica se sabe que pues después de una crisis es muy difícil recuperar las tendencias de crecimiento de las economías, en los que, porque se podría decir que hay un retroceso, ¿no? Del proceso que se tenía y una caída, pues realmente no se puede volver a tener una misma senda de crecimiento o alcanzar el PIB, ¿no? Bueno, es que considerando, ¿no?, el PIB como crecimiento, que pues realmente es lo que, bueno, no es el PIB, sino la tasa de crecimiento del PIB, se ha considerado como uno de los indicadores macroeconómicos que pues miden, ¿no?, el crecimiento o retroceso de las economías, ¿no? Entonces, después de una crisis es lo que se tenía planteado, ¿no?, que a dónde podría llegar ese indicador realmente no se vuelve a recuperar y se ha visto, ¿no?, desde las crisis históricas anteriores, como la del 94-95 y pues en el 2001 la crisis del .com y pues ahora, ¿no?, la que se tenía cuando yo planteé, ¿no?, mi protocolo de investigación. La crisis histórica más reciente que se tenía era la de 2008. Ahorita ya me tocó después, ¿no?, la de COVID-19. Pero a mí me interesaba conocer qué había sucedido con la frontera norte, la región transfronteriza, considerando la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos, y qué había sucedido con el crecimiento que tenían
pero ya en un periodo posterior a la crisis de 2008. Por eso consideré el año como año de partida, el periodo de recuperación, y como año de cierre se podría decir, el año 2019. Y bueno, también hay algo de historia, ¿no? En la región transfronteriza de México y Estados Unidos. A mí en un principio me costaba un poco de trabajo llamarlo como región, ¿no? Porque no estaba muy segura si se podría considerar una región. Y ya abordando más, buscando, pues, para teorías para justificar, ¿no? Por qué la selección de dicha región. Y pues realmente sí es una región con una historia muy larga. Sabemos que la frontera sur de Estados Unidos en algún momento pues llegó a pertenecer a lo que es México. Y ahí es donde yo empezaba a cuestionarme y decía, bueno, si la región sur de Estados Unidos en algún momento perteneció a México, ¿por qué no son iguales, ¿no? En términos económicos, en la especialización de los sectores económicos, en el crecimiento, en la población, en el capital humano, y pues diferentes factores, ¿no? Tanto sociales como políticos, sociales, políticos y económicos. Y dije, ¿no? Puedo analizar este fenómeno para determinar si las economías realmente han tendido a disminuir la brecha en términos del ingreso per cápita, que es lo que es la convergencia, ¿no? Y considerando un factor determinante para la escuela del crecimiento económico endógeno, en este caso el capital humano. Porque pues en México sí se ha tendido a generar cada vez más capital humano especializado, medido como por ejemplo la educación, ¿no? Cada vez en México son más personas que tienen acceso a una formación superior, una licenciatura, una ingeniería o pues así, ¿no? Y pues en Estados Unidos ese acceso se ha tenido, no puedo decir que siempre, ¿verdad? Pero pues en los últimos años se ha tenido también un aumento en los niveles de educación de la población. Entonces, yo dije, pensando, ¿no? Meditando acerca de cómo podía enfocar mi análisis para la tesis, dije, bueno, hay factores que los diferencian, pero también tienen muchos factores en común, pues derivado, ¿no? de la interacción que se tiene en la región transfronteriza. Bueno, yo soy de Mexicali y pues es un municipio que se encuentra muy cerca de Estados Unidos y pues realmente para nosotros es muy común el decir, ¿no? Pues Estados Unidos. Hemos crecido, ¿no? Con ese, a diferencia, ¿no? Del resto del país en el que se tiene una interacción, pues prácticamente diaria, ¿no? Que hay personas que van a trabajar allá o que van a estudiar o que de allá vienen a trabajar aquí y estudian aquí. Entonces, dije, pues considerando esos aspectos que los diferencian, pero también que pues realmente van disminuyendo las diferencias a través del tiempo entre ambos lados de la frontera, dije, podría haber una disminución en la brecha en términos del ingreso per cápita, y pues de ahí parto, ¿no? Parto de los supuestos de las teorías del crecimiento regional, que dicen que hay localidades, regiones o países que interactúan más entre sí mismos que con el resto, y ello llevaría a que en el largo plazo disminuyera la brecha en términos del ingreso per cápita. Y pues ese es el fundamento principal de mi tesis. Y bueno, creo que me preguntaste desde que sí, hasta dónde he llegado al momento, ¿no? Pues es un trabajo que se sigue desarrollando, ¿no? Sobre todo, pues los economistas siempre tenemos problemas con lo que necesitamos comprobar, porque también pues nos basamos en modelos econométricos que necesitan de datos, ¿no? Y pues en mi caso,
una de las grandes limitantes se encuentran en que tengo que buscar una forma de hacer comparativo la región frontera norte de México con la frontera sur de Estados Unidos, cuando pues la moneda, pues los datos no se encuentran en la misma moneda y así, ¿no? Pero a lo que he llegado al momento es que pues realmente mis hipótesis se podrían cumplir en el periodo de recuperación de la crisis, específicamente, ¿no? Aclarando, porque pues la economía es dinámica, es un proceso dinámico permanente en el tiempo, y lo que sucede en un periodo no necesariamente se va a repetir en otro periodo. Y bueno, con los datos que tengo al momento es que realmente pues esa brecha se ha tendido a disminuir específicamente en ese periodo. Listo, pues Brenda, digo, ojalá y pronto podamos pues consultar esta tesis. Digo, sé que las digitalizan y las suben a los diferentes portales del COLEF. Creo que va a ser un trabajo que valdría mucho la pena consultarlo ya que esté. Y pues digo, tristemente el tiempo se nos está acabando, Brenda, pero pues me gusta cerrar con esto. Digo, tú ya pues llevas un tiempo en la MEA, ya llevas un tiempo, pues vayan con tu experiencia como estudiante. Y pues ahorita está la convocatoria abierta para entrar en 2022, el siguiente año. Y pues para aquellas personas que estén próximas a ingresar, no sé si habría como algún pues comentario, recomendación, sugerencia, pues que tú pudieras darles, o sea, quizás algo que a ti cuando hubieras entrado dices, ay, si alguien me hubiera dicho esto me hubiera servido, o solo algo que tú les quisieras como, pues vaya, compartir de tu experiencia. Pues realmente estudiar un posgrado es una montaña rusa de emociones, ¿no? Los que han estudiado un posgrado, a mí me lo dijeron en muchas ocasiones, ¿no? Y prácticamente pues cuando en su momento pues yo decía, ¿qué tanto podría afectar, ¿no? Pero pues realmente sí es así, porque sobre todo por que tienes que terminar con un producto final que es una tesis, y que claramente pues el COLEF tiene un alto nivel educativo y te prepara para ello. Pero sí es cierto, ¿no? Llega un momento en el que pues entra la frustración, ¿no? De que los datos no salgan los resultados no salgan como tú quieres, o que lo que tú creías que iba a pasar pues realmente no está sucediendo. Y pues es parte, ¿no? De nuestra formación como profesionales, investigadores, porque pues realmente un posgrado te brinda las herramientas necesarias para lo que te quieras dedicar, ¿no? Ya sea en el sector público o en el sector privado, y pues es parte de ello, ¿no? Pero pues mi mayor recomendación es que si llegan a enfrentarse, ¿no? Con alguna situación difícil o cualquier cosa, ¿no? Que los haga dudar de seguir adelante, pues que no duden, solamente sigan, y pues realmente va a ser una gran satisfacción el hecho de después decir, pues después de todo lo que sufrí o pues lo que llegué a sentir, ¿no? Pues ahora soy maestro o maestra, y pues eso es básicamente. Y pues sobre todo, ¿no? Que se preparen, porque pues realmente la maestría en economía aplicada sí es un programa de alto nivel, pero pues también exige lo mismo de los estudiantes, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de prepararse, de leer, sobre todo pues en los aspectos cuantitativos, pues que lo hagan. y eso pues les va a ayudar y les va a servir de mucho a los futuros estudiantes de la maestría en economía aplicada, o que desean aplicar, ¿no? A este programa. Listo, pues Brenda, no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación para estar aquí en Sonorizando. No sé si habría algo más que te gustaría agregar. No, pues no nada, solamente agradecer, ¿no? Por esta invitación, y que se nos da la oportunidad de exponernos sobre nuestros trabajos de investigación, que pues es parte de nuestra vida diaria durante aproximadamente 2 años, ¿no? No,
No, pues al contrario, el gusto es mío para pues escucharlos, y particularmente también con los estudiantes de la MEA, que siempre aprendo algo y me llevo mucho de escucharlos. Y pues nada, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Bueno, y pues así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.